Hermanos, estamos hablando del libro Los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Este es el libro y este es el número 5. Hoy vamos al número 5 de la curación de la mano paralizada. Si estás interesado en el libro, lo puedes conseguir aquí en la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo en Brownsville, Texas. Muy bien, hemos estado hablando de este hombre que fue sanado por Jesús y lo único que le dijo, haciendo un resumen, en la primera parte hablamos de Jesús le dice, levántate, ponte en medio, y luego después de que este hombre se levantó y se puso en medio del camino, Jesús le dice, levanta tu mano, y cuando la levanta, quedó sanada. Conclusión. Pero quizá la pregunta que nos vamos a hacer en esta segunda parte es, ¿por qué el sufrimiento? Jesús quiere que el hombre, el ser humano, o Dios, quiere que el ser humano sufra. ¿Tú te entiendes? El sufrimiento es parte de nuestra vida. Jesús nos da el ejemplo. Jesús nos da el ejemplo. Murió y resucitó. Y el sufrimiento es parte de nuestra vida porque hay ocasiones en donde las enfermedades nos hacen ver las cosas de una forma diferente. Vamos a ver un poquito en esta segunda parte, vamos a ver de las 3 finalidades del sufrimiento. 3 finalidades del sufrimiento. Primero, el sufrimiento puede ser para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Para la gloria de Dios. Bueno, significa que cuando tú y yo estamos pasando por una enfermedad, llámese la mano, llámese la lengua, llámese cualquier parte del cuerpo, enferma. Y quizá la pregunta sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es el culpable? En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 3, Juan 9, 3, Juan 9, 3, cuando esta persona estaba enferma, le preguntan a Jesús, ¿quién fue el culpable? ¿Sus papás o ese joven? ¿Quién es el culpable? Y Jesús le dice, ni sus padres ni él, sino es para que se manifieste la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, las enfermedades, querido hermano, querida hermana, las enfermedades son para darle gloria a Dios. Cuando a mí me dijeron de esta enfermedad, de este cáncer, me dijeron, es un castigo de Dios. Y la verdad no es, Dios no castiga, Dios permite algunas veces situaciones que no entendemos. Pero la mayoría de la gente, cuando está enferma, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tú y yo estamos enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a Jesús o vamos al médico. Normalmente vamos al doctor, normalmente vamos al médico. ¿Por qué? Porque es una reacción normal. Es una reacción normal. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es que nuestro sufrimiento ofrecérselo a Dios. Es una forma de ofrecerle nuestro sufrimiento a Dios para que este sufrimiento sea transformado en una fuente de fe, en una fuente de mérito. Decimos, el
sufrimiento de Jesús, lo que Jesús sufrió en la cruz, el sufrimiento es igual a él para nada. Quizás si comparamos los sufrimientos de Jesús con el que tú y yo estamos pasando, no es nada, querido hermano, no es nada. Entonces, todo dolor, tenemos que ofrecérselo a Dios. El dolor que tú estás padeciendo ahorita, ofréceselo a Dios, ofréceselo. El dolor unido al sufrimiento de Cristo en la cruz es como redentor. El dolor que tú y yo sufrimos, los ofrecemos al sufrimiento de Cristo, es un sufrimiento y es un redentor. Y este sufrimiento glorifica a Dios. Glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hoy en día mucha gente no cree en los milagros. Son como Santo Tomás. Hay gente que necesita ver para creer. Cada vez que yo comparto mi testimonio, siempre digo, para honra y gloria de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Número uno, el sufrimiento es para la gloria de Dios. Esta persona que está interna, que dijo, el sufrimiento es para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, en esta parte uno, el sufrimiento que tú y yo estamos padeciendo, tenemos que ofrecérselo a Dios. Cuando me dijeron, el cáncer que tú tienes, te van a cortar la lengua, te van a abrir aquí, te vas a desbaratar. La gente pensaba que yo ya no me iba a levantar, que me iba a quedar ahí en el suelo. Sin embargo, yo dije, este sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo, y para que se manifieste la gloria de Dios, en donde el doctor, el médico, dice, ¿cómo puedes hablar si no tienes la lengua? Y eso el doctor, es un milagro. Dice, sí, dice el doctor, sí te entiendo, pero ¿cómo puedes pronunciar palabras sin la lengua? Y yo le digo, para que se pueda manifestar la gloria de Dios, para cuando la gente me vea y me oiga, diga, esto es un milagro, porque es para darle honor y gloria a Dios. Entonces, no te sientas mal, lo que tú en este paso estás pasando, acuérdate, dale honor y gloria a Dios, porque tú puedes estar compartiendo tu testimonio para honra y gloria de Dios, pero hay gente que te puede estar viendo o oyendo, y esa gente puede ser sanada por tu testimonio, porque le estás dando toda la honra a Dios. No es por tus méritos, sino para la gloria de Dios. Vamos hablando 3 finalidades del sufrimiento. Número 1 dijimos, para la gloria de Dios. Número 2, para nuestro bien, para nuestra vida. Aquí te dice, número 2, para nuestro bien. El sufrimiento hay ocasiones que no entendemos, pero es para nuestro bien. No lo entendemos de momento, pero lo vamos a entender después. Cuando te decía hace un momento, cuando Jesús le dice a Pedro, te tengo que lavar los pies, Pedro dice, no, tú no tienes que lavarme los pies. Pedro no lo entendía. Y Jesús le dice, Pedro, esto que yo te estoy diciendo, ahorita no lo entiendes. Lo vas a entender con el tiempo. Ahora
yo entiendo esta situación. Y le doy gloria a Dios porque puedo darme a entender. Lo único que me queda es que no puedo surpar la salida entendiendo a esto. Pero eso no me incomoda. Entonces, número 2, para nuestro bien. Si nos vamos a la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9, segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Estamos hablando del sufrimiento es para nuestro bien. Fíjate lo que nos dice Dios a través de su palabra. Dice San Pablo, dice, por eso, para que no me ría en la sublimidad de estas revelaciones, dice San Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás que me abofeteaba para que yo no me ría con Jesús. Por ese motivo, 3 veces, dice San Pablo, le pidió a Jesús, le pidió al Señor, quítame este aguijón, quítame esta enfermedad. San Pablo lo estaba pidiendo. La respuesta de Jesús le dice, de gracia te baste, de mi fuerza se realiza en tu flaqueza. Por lo tanto, con sumo gusto seguiré glorificándote, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo estaba sufriendo y le pidió a Dios, como tú y yo le pedimos, Señor, ayúdame, quítame esta enfermedad, quítame este sufrimiento, quítamelo, Señor. La respuesta de Jesús dice, mi gracia te baste. Dicho de otra forma, hermanos, Jesús le da a entender a San Pablo a ti y a mí. Cuando más se encuentren sufriendo, cuando más derrotada o derrotado te sientas, cuando más te sientas angustiada o angustiado, cuando más débil te sientas, el Señor en tu debilidad, ahí te va a levantar. Por eso San Pablo, en el versículo 10, estoy segunda de Corintios 12, 10. Segunda de Corintios 12, 10. Por eso, cuando Jesús le dice todo eso, de Jesús se va a manifestar cuando estás más débil. Cuando estás más débil. En el versículo 10 dice San Pablo, por eso me complazo en mis flaquezas, en mis necesidades, en mis enfermedades, porque cuando soy más débil, el Señor me hace más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, querido hermano, San Pablo nos está diciendo que 3 veces le pidió a Dios, quítame este sufrimiento, avántame este aguijón, quítame este cáncer, esta enfermedad, quítame este problema que estoy pasando. La respuesta de Jesús, mi gracia te baste. No te sientas mal, dice el Señor, yo estoy contigo. No te sientas sola, no te sientas solo. El sufrimiento era necesario para que pudieras entender el nuevo estilo de vida que tienes que tener. Hay ocasiones que es necesario pasar por ahí. Y en esta ocasión San Pablo lo está diciendo. Por eso dice San Pablo, con gusto pues me voy a alabar, me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando más enfermo me sientas, cuando más enferma te sientas, la respuesta de Jesús dice, cuando más mal te sientas, yo te voy a levantar. Siempre y cuando te conectes
estés en oración. Clamemos a Dios y le digamos, Señor, ten compasión de mí. Por eso una persona que tiene fe es una persona que conoce a Jesús, cree en Dios, tiene confianza en Dios y es capaz en el sufrimiento de decir, Señor, aquí está mi mano, levántame, Señor, de donde estoy. La fe, dice la carta a los hebreos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también la fe viene cuando tú vienes a misa, cuando tú participas en la Eucaristía, cuando tomas el cuerpo de Cristo, cuando participas en las oraciones. Por eso es importante, pues, que entiendas tú y yo que es para nuestro bien. Número 3, para beneficio de otros. ¿Cómo está eso? En la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios 5:21, segunda de Corintios 5:21 dice, el ejemplo mayor de sufrimiento para el bien de otros es el que padeció Jesús en la cruz. El sufrimiento de la cruz, Jesús sufrió por ti y por mí, para darnos vida eterna. El sufrimiento y muerte de los primogénitos, ¿te acuerdas? En la situación del Éxodo, cuando en Egipto, para salvar al pueblo de Israel, alguien tuvo que sufrir para beneficio de otros, para el beneficio de los demás, la número 3. Finalmente, hermanos, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4:13. San Pablo dice, recuerden, San Pablo les está hablando a los Gálatas, pero también te habla a ti y me habla a mí. Dice, acuérdense, hermanos, que yo estaba enfermo cuando por primera vez les anuncié el Evangelio. O sea, Pablo, aún enfermo, evangelizaba, porque era para beneficio de otros. En mi caso, aún sin la lengua, yo comparto con ustedes la buena nueva, para beneficio de ti, que me estás viendo, que me estás oyendo. Dios permitió esta situación para que tú y yo, a través del sufrimiento, supiéramos por dónde lo vamos a conducir, para la gloria de Dios, para nuestro bien o para beneficio de otros. Encuéntrale sentido a tu sufrimiento, hermano, hermana. Encuéntrale sentido. Vamos a terminar de esta forma. Decíamos, el enfermo, la mano paralizada, la mano seca, tiesa. ¿Qué área de tu vida está paralizada? ¿Qué área de tu vida está estable? Está congelada. Ejemplo, es su mano izquierda. La de este hombre, en Lucas 6:6, dice que la mano que estaba tiesa era la mano derecha. ¿Cuál de tus dos manos se encuentra tiesa? Que no somos capaces de abrazar a nuestra familia, de abrazarnos a nosotros mismos. ¿Cuál de las dos manos? Tu relación matrimonial está tieso, está seco, como la mano. ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Tienes diálogo con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos? ¿Tu salud cómo se encuentra? ¿Tieso, congelado o está activo, o está vivo? ¿Tu corazón está dispuesto a perdonar o todavía tenemos un corazón de tierra, paralizado, seco? Hoy el Señor te invita a ti y a mí para que le pidamos a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza, para poder subir de ese sufrimiento que tú y yo estamos padeciendo. Puedes decir,
De aquí en adelante, este testimonio es para la gloria de Dios. Este testimonio, esta enfermedad yo la necesitaba. O quizá esta enfermedad era necesario para que mi familia se convirtiera, porque a través de mi enfermedad mi familia se está acercando más a Dios. Este sufrimiento no es en vano, este sufrimiento tiene sentido, porque ahora amo más a mi familia. Era necesario este sufrimiento para que yo viera más de cerca mi relación familiar, para que a través de este sufrimiento mi corazón se fuera suavizando y yo poder perdonar a esas personas que no quería yo perdonar, que mi corazón se había endurecido. Por eso hoy, querido hermano, hermana, tenemos que terminar pidiéndole a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que interceda por ti y por mí, para que esa mano paralizada, a partir de hoy, digamos, yo me levanto, me pongo en medio del camino, para que a partir de hoy sea una nueva criatura en Cristo Jesús, por la intercesión de María, la Madre de Dios y Madre nuestra, y el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.